Muy buenas, Ultano. Pasado ya el verano calurosillo, nos reincorporamos con el marco que veníamos hablando ya, que era el económico. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Bueno, hoy simplemente calurosillo, yo creo que sería más bien calurosón, pero bueno. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con la ponencia de Alfonso Ballestero, que es un personaje que ha vivido muy intensamente la vida de lo que fue la gran empresa española del sector público, el INI, Instituto Nacional de Industria. Nos va a hablar, pues es un protagonista que lo vivió de dentro. Ayer llegó a ser director general de Astilleros Españoles, que es una de las empresas del INI, y en fin, yo encuentro que va a ser una ponencia de muchísimo interés. Así que empezamos bien el curso. Muy bien, pues estupendo, porque hemos hablado del tema del sector primario, que ahora llega el secundario, tan dañado últimamente. Va a ser muy interesante, seguro. Yo creo que sí. Muchas gracias. No. Gracias, Ultano. Con mucho gusto participo en este ciclo. Los organizadores me pidieron que explicara la historia del Instituto Nacional de Industria, del INI. El INI y sus empresas, institución, y luego están también todas las empresas que creó el Instituto. La historia del Instituto y de todas esas empresas es un tema súper amplio, muy amplio. Entonces, lo que he optado, o lo que he pensado como mejor, es hacer una primera parte donde explico la creación del Instituto y cómo ha evolucionado el marco de actuación de la institución, y luego hacer una segunda parte donde analizo en detalle algunos de los proyectos más importantes que tuvieron lugar en los años del franquismo e impulsados por el Instituto Nacional de Industria. Bien, el INI se creó por ley del 25 de septiembre de 1941, medida que vino justificada, tal y como se lo señala en el preámbulo de la ley, por un lado, por la necesidad de fomentar las industrias de interés nacional cuando la iniciativa privada no se mostraba suficientemente activa. Y en segundo lugar, también, al existir margen de beneficios de las inversiones, un margen moderado, los organismos financieros no encontraban incentivo suficiente para financiarlas. Así surgió la necesidad de crear una nueva entidad que, dotada de capacidad económica y personalidad jurídica, pudiera dar forma y desarrollar los grandes programas de resurgimiento industrial, y que además estimulara a la iniciativa privada a la creación de nuevas fuentes de producción y la ampliación de las existentes. En este sentido, la ley establecía en su artículo primero, como finalidad del nuevo organismo, propulsar y financiar el resurgimiento de nuevas industrias, en particular las relacionadas con la defensa del país y las que se dirigían al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica. Al mismo tiempo, se dispondría de un instrumento para gestionar los negocios donde primaban los supremos intereses del país, bien por razones militares o autárquicas. El término autarquía aparece ampliamente en los textos de aquella época. Incluso el propio instituto, en algún borrador inicial, tenía el nombre de Instituto Nacional de la Autarquía, porque el tema autárquico, la desaparición de importaciones y exportaciones, era algo que jugaba un papel importante en aquel momento. El propio Franco impulsó la creación del INI al haber conocido que en la Italia de Mussolini se había creado en el año 1933 un organismo llamado Instituto per le Ricostruzione Industriale, IRI, que estaba teniendo un impacto muy positivo en el desarrollo industrial de Italia. Los historiadores han coincidido en que el INI se inspiró claramente en el organismo italiano,
Y a la hora de hablar de las diferentes personas que participaron en la creación del instituto, voy a mencionar en primer lugar a don Manuel Arburúa, que fue ministro de Comercio años después, pero que en aquellos años era subsecretario de Comercio y que tenía un acceso fácil a las autoridades italianas, y Franco le encargó que se hiciera con la normativa sobre el IRI, lo cual hizo y lo trajo a poder de Franco. Otro encargado fue también el que era entonces ministro de Industria, Demetrio Carceller, pero yo creo que el principal impulsor, el principal diseñador de este nuevo organismo fue Juan Antonio Suances. Suances era ingeniero naval, ferrolano, igual que Franco, paisano por tanto de Franco. Fue compañero de promoción de Nicolás Franco, o sea que había una relación cercana entre la familia Franco y la familia Suances. Y Suances fue ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno franquista de enero del año 38. La confirmación más clara de la importancia de Suances en la creación del INI es que fue nombrado su primer presidente. Y esa presidencia duró nada menos que 22 años. Y en esos 22 años hubo 6 años en que compatibilizó la cartera de Industria y Comercio con la presidencia del INI. Por tanto, el peso, la importancia del señor Suances es difícil de exagerar. La vigencia del INI, que sigue vivo hoy día, aunque sea con otro nombre, la vigencia a lo largo de tanto tiempo se debe a la utilidad de muchas de sus actuaciones industriales, su flexibilidad para cumplir los encargos del gobierno y su capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias políticas y económicas. Todo ello explica su pervivencia. Existe un consenso entre los historiadores sobre la importancia y contribución del INI a la industrialización del país durante el franquismo, señalando el acierto de las autoridades en su decisión de crearlo y también que los sucesivos gobiernos franquistas y no franquistas hicieron bien en no desmantelarlo. Su utilidad como instrumento para la participación del Estado en la actividad económica está ampliamente demostrada. No obstante, se han emitido algunos juicios negativos sobre algunas actividades del Instituto y que voy a mencionar. Primero, la forma en que ha financiado a sus empresas. Hablaré también luego sobre este tema financiero, pero durante los primeros años se financió con cargo al presupuesto del Estado. En segundo lugar, la ausencia de racionalidad económica en algunas decisiones, así como la escasa rentabilidad económica y social de otras. En aquellos años primaba la industrialización, la rentabilidad era un tema no absolutamente necesario. También habría que incluir en el lado negativo la no deseable competencia con el sector privado en algunas iniciativas. Dado que el protagonismo del INI y su peso notable en la economía nacional se mantuvieron a lo largo de varias décadas, todo ello sin necesidad de realizar cambios importantes en su norma original, conviene recordar algunas de las particularidades de esta ley. La financiación y dotación patrimonial del Instituto se fijaba en el artículo 3 de la ley fundacional, con un capital inicial de 50 millones de pesetas, la aportación de las participaciones que el Estado poseía ya en otras empresas industriales que serían incorporadas al nuevo organismo y las subvenciones que anualmente pudieran señalarse, las utilidades alcanzadas en el desarrollo de sus actividades y los beneficios que le reportara la desmovilización de las participaciones que se liquidaran. Un poco engorroso esto. La ley establece en sus artículos 2, 7 y 8 que el INI utilizaría los métodos y las formas de las sociedades anónimas privadas, conservando siempre su gestión, administración y control. El IRI italiano financiaba, no participaba en la gestión. Es una diferencia importante con el INI.
El capital de las empresas que el INI constituyese podría pertenecer en su totalidad al Instituto, pero también podría darse entrada a accionistas privados en la forma y cuantía que en cada caso determinase el propio organismo. El INI ejercería sus acciones sobre las empresas participadas por medio de los consejos de administración y se autorizaba al Instituto a realizar todo tipo de operaciones financieras, entre ellas la emisión de obligaciones, la adquisición y venta de participaciones accionariales y la concesión de financiación a sus empresas. Los artículos 7 y 8 de la ley también otorgaban al Instituto amplias facultades para la expropiación y nacionalización de empresas por razones de utilidad pública. En los artículos 9 al 11 se fijaban la organización y funcionamiento interno del Instituto, con una presidencia, una vicepresidencia, el Consejo de Administración con presencia de representantes de varios ministerios, un comité de gerencia y unos consejos técnicos consultivos que analizaban y recomendaban en sectores concretos. Con este marco jurídico, el Estado podría realizar misiones mucho más amplias que las que tradicionalmente venía desempeñando, interviniendo directamente en los mercados a través de las empresas controladas por el INI. Además, al INI se le concedían importantes privilegios, como poder solicitar para sus empresas la calificación de industrias de interés nacional, e incluso tenían la capacidad de reservarse en exclusiva la intervención y desarrollo en aquellos sectores que le interesasen especialmente. Mencionaré algún caso después. En definitiva, la ley daba prioridad a los fines del Instituto frente a los fines privados. Además, en los textos de la ley y del reglamento, el reglamento es del año 1942, se percibía una cierta y posiblemente deliberada inconcreción, lo cual permitía que cualquier industria o sector pudiese ser intervenido en el nuevo organismo. La primera reunión del Consejo del INI, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1941, a los pocos meses de su creación, Schwanzes presentó unas notas con el programa inicial de actividades del Instituto, en las que se fijaba la doctrina que debía informar su actuación. En las mismas se insistía en el papel del Estado como agente principal de la vida económica, recalcando que la iniciativa privada en ningún caso debía interponerse a los planes públicos, añadiendo en las notas el siguiente párrafo: no es posible pensar que la revolución económica indispensable se ejecute por iniciativa y voluntaria acción de los mismos elementos que mostraban síntomas de encontrarse atrofiados. De ahí la necesidad de una acción decidida del Estado, concretada en este caso en la creación del Instituto. En las mismas normas se señalaban aquellas actividades a las que el INI debía prestar una atención especial y preferente, interviniéndolas de manera más o menos intensa según sus especiales características. Concretamente, los sectores de actuación habrían de ser las industrias extractivas, las industrias de finalidad autárquica, como los carburantes y los fertilizantes, las industrias de armamento, la electricidad fundamental en la industrialización, además de todas aquellas actividades en las que la iniciativa privada se mostrase ineficaz o insuficiente. La tarea descrita en estas notas no era menor, máxime cuando en las indicadas notas no figuraba explicación alguna sobre cómo habrían de financiarse los proyectos del Instituto. No pudo sorprender el recelo de las empresas privadas ante la creación del Instituto, ya que constituyó una amenaza al status quo industrial existente hasta entonces. Anteriormente, el Estado se había limitado a auxiliar a las empresas en dificultades, mientras que en el nuevo escenario se establecía como empresario, introduciendo un elemento de competencia y de incertidumbre, puesto que se desconocían los límites de su actuación. Este recelo dio lugar a que el INI introdujera en sus planes de actuación iniciales dos conceptos. Por un lado, lo que se llamó la transitoriedad,
consistente en que si una actividad iniciada por el instituto, si después de iniciada la actividad, si hubiera una escasez puntual de protagonismo por parte de la iniciativa privada, de corregirse, el instituto no tendría inconveniente en desmovilizar sus participaciones y así poder dirigir sus esfuerzos a otro sector más necesitado. Este concepto de la transitoriedad lo utilizó Schwanzes repetidamente, pero no llegó a aplicarse nunca. Nunca se llegó a aplicar. El segundo concepto que Schwanzes manejó en diferentes ocasiones fue la defensa de las empresas mixtas. Tal y como se explica en la memoria del INI del año 1948, el Instituto considera que el método más conveniente para su actuación es el de formar empresas mixtas con participación estatal y privada, fórmula que aúna los intereses públicos y privados en la satisfacción de las necesidades colectivas. Este concepto sí fue utilizado en varios proyectos, en la creación de la Empresa Nacional del Aluminio en los años 40, también en la creación de la empresa Refinería de Petróleos de Escombreras, que también se creó con la presencia de capital privado. Entre los años 1942 y 1950 se forma el primer grupo de empresas del INI con un total de 36 sociedades. La mitad son creación del propio instituto, es decir, constituidas a iniciativa del nuevo organismo para la instrumentación de su programa industrial. Las restantes son empresas ya existentes en que por motivos diversos el INI decide tomar participación en las mismas. En este grupo, creado entre el año 42 y 50, figura en el año 1942 la empresa nacional Adaro, de investigación minera, y la empresa nacional Calvo Sotelo, en el ámbito de los carburantes, que hablaré luego de ella. En el año 1943, Iberia, que ya venía anteriormente, pero que entró el INI a controlar su capital. En el año 1944 se crea la Empresa Nacional de Aluminio y la Empresa Nacional Elcano de Marina Mercante, así como la Empresa Nacional de Electricidad. En el año 1946 se crea la Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana y también la Empresa Nacional de Autocamiones, Pegaso. En el año 1947 se crea la Empresa Nacional Bazán, Astilleros Militares. En 1949, Refinería de Petróleos de Escombreras, que mencionaba anteriormente. Y en 1950, Ensidesa y SEAT, o sea, empresas y proyectos muy importantes. La siguiente etapa en la vida del INI puede situarse entre los años 1950 y 1963, fecha esta última en que llegó a su fin el mandato de Juan Antonio Schwanzes en la presidencia del organismo. En ella, el número de sociedades participadas por el Instituto pasó de 36 a 61, con participación totalitaria en 18 de ellas y mayoritaria en 29. Este incremento en el número de empresas participadas tuvo lugar fundamentalmente en el sector de la energía, con la creación de empresas como GESA, Gas y Electricidad, la suministradora en las Islas Baleares, Hidrogalicia, Hidroelectric en Galicia, Moncabril también en Galicia, Encasur, Empresa Nacional Carbonífera del Sur. Correspondiendo ya en este periodo de 1950 a 1963, varias incorporaciones en materia de salvamento. El INI, se ha hablado del INI como hospital de empresas, pues eso empieza en este periodo entre 1900 y 1963, donde el INI se incorpora a empresas como la Maquinista Terrestre y Marítima, Telefónica de Tánger. Eran empresas que estaban en malas condiciones y que acudieron a la ayuda del INI. El escenario de actuación del INI había cambiado de forma notable con la llegada del nuevo gobierno de 1957, donde Mariano Navarro Rubio accedió al Ministerio de Hacienda y Alberto Ullastres al de Comercio. El primer contratiempo para el INI fue la exclusión del organismo en el presupuesto nacional para el bienio 1958-1959, obligándole a financiarse en el mercado.
al estimar el nuevo gobierno que el Instituto había llegado a una época de madurez que le permitiría acudir al mercado de capitales. Al mismo tiempo, con este nuevo gobierno se producían importantes cambios en la economía europea, con la convertibilidad externa de las principales monedas y la liberalización de los intercambios comerciales. El nuevo gobierno aprovechó para dirigir un cuestionario a varias instituciones solicitando su opinión sobre la incidencia de los cambios europeos en la economía del país. La gran mayoría de las instituciones consultadas se manifestaron favorables tanto a la convertibilidad como a la estabilización monetaria, de forma que España no quedará aislada económica y políticamente del resto de Europa. En cambio, el INI mostró reticencias a los cambios, preocupado por los efectos sobre sus proyectos de inversión, al tiempo que mantenía su ideario intervencionista. Se iniciaba una etapa difícil para el INI. El plan de estabilización, que no voy a entrar en detalle porque ha habido conferencias anteriores que han analizado este tema, pero el plan de estabilización, aprobado en julio de 1959, incluía 4 medidas esenciales. Uno, el equilibrio presupuestario; otro, la eliminación de la financiación inflacionista; otro, la flexibilización de la economía, reduciendo las intervenciones y las restricciones; y en cuarto lugar, la liberalización del comercio, pagos exteriores y eliminación del control de cambios y apertura de las inversiones extranjeras. Todo ello habría de afectar negativamente al INI. La política presupuestaria de contención de gastos comprimió el crecimiento de sus inversiones. Por otro lado, el reconocimiento explícito de la importancia de la inversión extranjera no encajaba en la estrategia del Instituto. Además, el concepto de subsidiariedad del Instituto frente al sector privado se imponía. No fue de extrañar que los responsables del INI no colaborasen con las nuevas autoridades e incluso se opusiesen a los cambios mencionados. Una vez en marcha el plan de estabilización, las autoridades españolas solicitaron del Banco Mundial un informe que examinase los problemas de la economía española y formulase propuestas que pudieran ser de utilidad en la preparación de un plan de desarrollo. El informe se dio a conocer en agosto de 1962 y se mostraba crítico y beligerante con respecto al papel del Estado como empresario y en particular con las empresas del INI, llegando a proponer la limitación de las actividades del Instituto, la redefinición de sus objetivos y la privatización de parte de su patrimonio empresarial. Por supuesto que los responsables del INI no cejaron en su oposición al informe del Banco Mundial, pero con escasos resultados. El nombramiento de Gregorio López Bravo como nuevo ministro de Industria en julio de 1962 y la política industrial alumbrada en el primer plan de desarrollo vinieron a liquidar el INI autárquico, impidiéndole acometer nuevas iniciativas en ese terreno. Al mismo tiempo se vio forzado a participar en sectores que le eran ajenos y a absorber empresas privadas en quiebra o poco rentables. Al tiempo que la subsidiariedad favorecía a la iniciativa privada. Hay casos muy claros de la aplicación de este concepto de la subsidiariedad en que el Instituto perdía posiciones frente a la iniciativa privada. Recuerdo un caso de un tren de laminación para la industria siderúrgica en Sidesa. Pidió permiso al Ministerio para hacer la inversión, le fue denegado, pero esa misma inversión lo hizo la empresa privada Uninsa, desarrollando ese programa. El concepto de la subsidiariedad en esos años fue tremendamente perjudicial, preocupante para el INI. En esas circunstancias se produce en el año 1963 el cese de Suances en la presidencia del organismo. Entre los años 1963 y 1976, fin del franquismo, se sucedieron 6 presidentes del INI: José Sirvent, Julio Calleja, Claudio Boada, Francisco Fernández Ordóñez, José María Guerra Zunzunegui y Juan Miguel Antoñanzas. Independientemente de la duración de sus mandatos,
o de las acciones que pudieron emprender, todos ellos atribuyeron al organismo un papel esencial en el proceso de industrialización y compartieron la convicción de que el holding era un instrumento esencial del que no convenía prescindir. En este periodo cabe diferenciar unos primeros años, 1963 a 1970, donde la actividad del INI se encuadró dentro del programa de inversiones de los planes de desarrollo. Se abandonó la búsqueda de autosuficiencia industrial y se hizo énfasis en el principio de subsidiariedad, lo cual provocó una ralentización de sus inversiones y una desfiguración de su programa, sobre todo cuando se le encomendaba el nuevo y gravoso objetivo del salvamento de empresas privadas en crisis. Además, en estos años se produce un deterioro de la estructura financiera del Instituto al cesar las aportaciones del Estado. Lo he comentado antes, la supresión del INI en los presupuestos generales del Estado. Coincidiendo con ello, el ministro López Bravo consistió que el organismo, que hasta ese momento dependía del Ministerio de la Presidencia, pues a partir de la llegada de López Bravo, el INI pasó a depender del Ministerio de Industria en el año 1968. En el periodo 1970-1976, últimos años ya del franquismo, se produce una cierta redefinición de la estrategia del INI. La subsidiariedad se va a interpretar con menos rigidez, lo cual permitió recuperar parte del protagonismo industrial perdido, al tiempo que se establecieron dos nuevos principios: la rentabilidad como guía de gestión de las empresas y de sus inversiones, que hasta ese momento, en la época de Suances, pues no se había dado importancia. Incluso voy a mencionar un párrafo de algún discurso de Suances, donde dice: siempre que servimos un interés más elevado que el económico, concretamente la defensa del país y su independencia, debemos rechazar toda idea de preocupación económica. Bien, pero a principios, ya en los años 70, este panorama cambió y ya la rentabilidad era una parte importante y había que también prescindir de los privilegios, por llamarlo de alguna manera, que las sociedades del INI tenían en comparación con las empresas privadas. Privilegios fundamentalmente en materia de divisas. En un momento en que las divisas eran muy escasas, al INI se le criticaba que tenía preferencia para recibir esas divisas. En esta nueva etapa se producen incorporaciones muy notables en el grupo de empresas. Voy a mencionar la Empresa Nacional de Celulosas, la Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona, la Empresa Nacional del Uranio, la Empresa Nacional del Gas, Unelco, la eléctrica de de Canarias, y Enfersa, la Empresa Nacional de los Fertilizantes, y al tiempo que se llevaron a cabo muy importantes operaciones de salvamento, como eran UNOSA, que se mantiene todavía como empresa subvencionada, UNINSA, que tuvo que ser absorbida por otra empresa siderúrgica del INI, Astilleros Españoles y Astano, que pasaron del sector privado al INI. Asimismo, tuvo lugar en esos años la entrada en empresas que podía calificar como de extrañas. Carcesa en el ámbito alimentario, Endiasa también, Entursa, la Empresa Nacional del Turismo, Secoinsa en el ámbito informático y Artespaña en la actividad artesanal. En el año 1970 se había producido una actualización técnica de la normativa aplicable al INI sin afectar para nada los aspectos sustanciales de su ley fundacional. Se trataba de mejorar su eficacia en la gestión, combatiendo el excesivo burocratismo. Se redujo el quórum de asistencia requerido para la constitución del Consejo. Se aumentó la cuantía económica de los acuerdos sujetos a la autorización del Gobierno y se estableció una autorización anual para la prestación de avales. En todo esto, ya en el año 76 se había producido un cambio muy notable en la economía nacional. El PIB de la agricultura había bajado del 27 al 9%, los servicios habían aumentado del 43 al 52% del PIB y la industria había pasado del 30
llegar al 39% del PIB. O sea, es un aumento significativo, fruto en gran medida de la actuación del INI. La inversión extranjera había pasado de 123 millones de dólares en el año 1960 a 430 en el año 75. La producción de acero había pasado de 2 millones de toneladas al año a 11, y el número de automóviles fabricados en España había pasado de 39.000 a 700.000. O sea que la situación del país había cambiado. En ese cambio, las magnitudes del grupo INI al finalizar el periodo que se analiza, en 1976, eran las siguientes. Las ventas o ingresos totales del bruto se acercaban a los 500.000 millones de pesetas, el valor añadido bruto, 180.000 millones de pesetas, el empleo a 229.000 personas y las exportaciones a 83.000 millones de pesetas. En este mismo año, 7 empresas del INI tenían más de 10.000 trabajadores, 34 tenían más de 1.000 y 39 tenían más de 500. Grandes empresas como en el sector petrolero, Ensidesa, en la siderurgia, Iberia, figuraban entre las 200 principales empresas europeas, y en España una cuarta parte de las mayores empresas pertenecían al INI. El peso del instituto en la actividad económica nacional era difícil de exagerar y se mantuvo a lo largo del periodo, sobre todo en los últimos años, una presencia de la actividad del INI suponía el 10% del PIB nacional. Empresas de gran importancia hoy día como Repsol, Endesa, Enagás o SEAT son el resultado de iniciativas del INI durante el periodo franquista. Paso entonces a explicar algunos de los grandes proyectos, algunas de las iniciativas del INI en este periodo, desde su fundación hasta el año 1976. En primer lugar, voy a mencionar en el sector de los hidrocarburos. La industrialización en la posguerra requería la existencia de fuentes energéticas autóctonas. La ausencia de reservas petrolíferas conocidas obligó a contemplar la obtención de hidrocarburos por vías no convencionales, concretamente la destilación de pizarras bituminosas, de las que existían en el territorio nacional yacimientos de importancia. Era necesario acometer el proyecto de forma urgente y sin olvidar que la industria petrolífera se encontraba entonces enmarcada en un monopolio estatal desde el año 1928. Era conocida la existencia de pizarras en la provincia de Ciudad Real, por lo que el proyecto del INI contemplaba el tratamiento de las mismas en Puerto Llano. La primera medida fue un decreto de enero de 1942, las primeras actividades del INI, suspendiendo temporalmente el derecho de registro de pizarras en toda la provincia de Ciudad Real, de forma que al conocerse el proyecto del INI no produjera un movimiento especulativo de bloqueo de las zonas mineras próximas. El mismo decreto justificaba la intervención estatal por los motivos siguientes: urgencia de disponer en forma autárquica de carburantes líquidos, complejidad técnica y económica de la actividad, evitar dispersión de iniciativas, necesidad de dirigir los productos obtenidos al mercado nacional con intervención del monopolio. El decreto instruía al INI para la constitución inmediata de una empresa encargada del tratamiento de las pizarras, dejando la puerta abierta a la incorporación de capitales privados, aunque con carácter minoritario. Así nació la empresa nacional Calvo Sotelo en 1942, sin que hubiera voluntad por parte de la iniciativa privada de participar en el proyecto. Fue nombrado presidente de la empresa Joaquín Planel, militar, teniente coronel del Ejército y consejero del INI en representación de las industrias militares, y que ocuparía posteriormente la cartera de Industria. Era frecuente en aquellos años encontrar en los equipos directivos de las empresas del INI militares, porque eran muchas empresas y no había directivos suficientes para poder gestionarlas, y hubo que recurrir a la ayuda del estamento militar. El proyecto de Calvo Sotelo
se decidió que fuera más amplio, no fuera solamente las pizarras, sino que incluyera también una refinería de petróleo convencional en Cartagena y el aprovechamiento de lignitos en Andorra, en la provincia de Teruel, y Puentes de García Rodríguez en La Coruña. El plan de Encaso no tenía un análisis económico que lo soportara, ya que para Suances no era necesario valorar el concepto de coste-oportunidad, como he mencionado anteriormente. El proyecto se encontró con innumerables problemas. En primer lugar, el suministro de las pizarras, ya que las explotaciones mineras eran propiedad de la empresa francesa Peñarroya, con lo cual Encaso tuvo que negociar acuerdos complejos. En segundo lugar, Encaso no tuvo otra opción más que acudir al apoyo de Alemania para el suministro de los equipos y materiales necesarios, todo ello en pleno conflicto bélico mundial. Como muestra de estos problemas, los hornos que se contrataron para el tratamiento de las pizarras tardaron 5 años en poder entregarse. En el año 1944, Calvo Sotelo creó un importante centro de investigación en Madrid. Ese centro de investigación estaba donde hoy día está la sede central de Repsol en Méndez Álvaro, y con ese centro la idea era apoyar sus diferentes iniciativas en la búsqueda de hidrocarburos no convencionales. Y ahí se hizo trabajo sobre residuos agrícolas, paja de cereales, orujos de aceituna, todo ello dentro de la política autárquica que prevalecía en esos momentos. La inauguración oficial de las instalaciones de Puertollano tuvo lugar en mayo de 1950, y en el acto de inauguración con presencia de Franco, Suances exclamó: «Parto laborioso de Puertollano, era demasiado robusta y grande la criatura para una madre, nuestra querida España, todavía muy débil al empezar la gestación». Las instalaciones de Puertollano estuvieron en funcionamiento hasta el año 1966, o sea, un total de 16 años, en cuyo periodo se obtuvieron aproximadamente 950.000 toneladas de aceites que, una vez tratados, dieron lugar a gasolinas, gasóleos y lubricantes. Pero los costes eran enormes. La extracción minera... 10 minutos, ¿verdad? Bueno, el proyecto de Calvo Sotelo en Puertollano tuvo que darse por liquidado en el año 1966. Con eso se produjo un problema social importante en Puertollano, porque no había otro empleo posible, y se decidió la construcción de una refinería en Puertollano conectada a Pálaga por un oleoducto. Y eso fue un proyecto muy exitoso, ya que se pudo encontrar empresas extranjeras, grandes productoras de crudo en Oriente Medio, que les interesaba tener acceso a refinerías por el mundo. Bueno, pues el proyecto de Calvo Sotelo pasó a la refinería de Puertollano. Se realizó también la refinería de Cartagena, con lo cual Encaso fue el origen de lo que hoy es Repsol. O sea, la refinería de Cartagena, la refinería de Puertollano y la refinería de Tarragona, que vino posteriormente, forman parte hoy día de la empresa Repsol, con lo cual se puede afirmar que la actividad de INE fue la creadora de esta industria petrolera y que se puso de manifiesto con la historia de la empresa nacional Calvo Sotelo. Pues ahí acabo mi intervención. Gracias por su atención.